Pues ya estamos de regreso y bueno, como usted sabe, uno de los temas más polémicos de Quintana Roo hoy en día es precisamente la llegada del sargazo a costas mexicanas en el estado de Quintana Roo y bueno, esto ha desatado de toda una especulación científica, independientemente de lo que la problemática implica, una especulación científica de qué origina esto, por qué se da, que si viene de que si venía de Brasil, que ahora ya hubo otra teoría de que no, que viene de cerca de Ciudad del Cabo, como vienen los huracanes, que viene de África, de costas de África, en fin, que cómo se nutre, que todo lo que le estamos echando al mar de nutrientes, porque hay muchos fertilizantes químicos que se usan en la tierra hoy en día, que finalmente con la lluvia van a parar al mar y que todo esto, bueno, le da precisamente al sargazo esa oportunidad de fortalecerse, de crecer en las aguas de una forma como nunca lo habían dicho. Y está bien, son vertientes, son ideas, son teorías, pero hay muchas más. Se nos olvida que en el universo no hay nada aislado y que la Tierra, independientemente de su propia vida, pues depende también de otras circunstancias en el universo, y una de las principales que influyen en ella son precisamente el Sol. El Sol con sus radiaciones, con su energía, que cuando es mucha pues es malo, cuando es poca también. En fin, hoy hemos invitado precisamente a José Jaime Herrera Cortés, presidente de la Sociedad Astronómica de Quintana Roo, para que nos platique unos señalamientos que él ha hecho que me parecen muy válidos, de la relación que tiene la actividad solar precisamente con el sargazo en Quintana Roo. José Jaime, bienvenido, buenos días. Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias. Y cuéntanos esto que suena tan interesante y apasionante. Claro que sí, como bien comenta Rodrigo, a final de cuentas se hace mucha mención en cuanto al factor humano, que es la causante de que actualmente esté el estado de Quintana Roo padeciendo el tema del sargazo, no nomás Quintana Roo, sino diversos países. Y hacen mucha alusión en cuestión de nutrientes, sedimentos provenientes de la cuenca del Amazonas en Brasil, también de África. En fin, son un sinnúmero de cosas que realmente están tratando de dar una explicación a este fenómeno que nunca se había visto en el mar Atlántico, en los océanos. A final de cuentas, creo que uno de los factores que no han considerado, que me llama mucho la atención, es precisamente el tema del sol. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos viviendo lo que se conoce como el mínimo solar. ¿Qué significa el mínimo solar? Es cuando el Sol está más inactivo en su proceso diario de estar produciendo hidrógeno a helio cada segundo, que más o menos está gastando alrededor de 700 millones de hidrógeno a helio cada segundo. Cada segundo. Entonces, el Sol prácticamente está pasando como por un momento en que está adormecido. Y esto es cíclico. El Sol cada 11 años está en lo que se conoce como el máximo solar, en donde está muy activo, y luego unos 11 años donde está muy tranquilo, muy relajado, por así decirlo. ¿Y cómo se ve esto a través de precisamente los telescopios? Pues se ve como con manchas. El Sol cuando está activo muestra manchas, como lo estamos viendo. Que son esas llamaradas que da hacia el espacio, ¿no? De varios kilómetros. Que son variaciones magnéticas del Sol, exactamente, del cual esas manchas solares, que son oscuras a nuestra vista, son regiones relativamente frías en relación al resto de la superficie del Sol. El interior del Sol, exactamente, ahorita por ejemplo no estamos viendo manchas solares, es una llamarada, es una prominencia increíble. De miles de kilómetros. Exactamente, el planeta. Puede caber fácil en esa llamarada, no te miento, 12 planetas Tierra en esa llamarada. Sí, tiene una extensión impresionante. Entonces, cabe mencionar que el Sol en su interior, su temperatura es de 15 millones de grados centígrados. Ni lo entendemos. Pero la superficie del Sol es de 6.000 grados centígrados y esas manchas solares es de 4.000. Entonces estamos hablando que son regiones relativamente frías al resto de la superficie del Sol. Pero cuando el Sol está en un mínimo de actividad, en el mínimo solar, como lo estamos mencionando, esto hace que la Tierra reciba menos radiación, reciba menos calor. De hecho, desde 2008, diversas sondas espaciales de la NASA dicen,
el sol redujo un 0.02% la luminosidad, 6% menos en radiación ultravioleta y rayos X y un 20% menos en cuestión de presión de viento solar. ¿Qué significa? Realmente la Tierra debe de resentir que el sol ahorita está relativamente inactivo, ¿sí? Y esto lo que genera son alteraciones químicas en las capas atmosféricas de la Tierra y también en la superficie. No obstante, el mar también es un factor del cual resiente la falta de radiación, que de alguna forma puede haber un cierto equilibrio con la actividad solar, y ahora mismo pues estamos viviendo un fenómeno bastante interesante porque se supone que 2019-2020 estamos tocando fondo del mínimo solar. Estamos tocando fondo. Ya deberíamos de estar viendo ese aumento en el ciclo en donde cada vez el sol debe de incrementar su número de manchas solares, ¿sí? Entonces vamos hacia un, digamos, empieza a acrecentar el número de manchas para llegar a un máximo solar. Va a haber una cierta actividad del sol. Esto también repercute obviamente en la atmósfera de la Tierra, en el cual, por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones, los satélites que están en órbitas, cuando el sol está muy activo, hay mucho viento solar, pues a veces se pierden las telecomunicaciones, a veces hay cortocircuitos en las plantas eléctricas, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, en Canadá, en una ocasión un máximo solar sufrieron un apagón completamente en casi la mitad de todo el país canadiense, precisamente porque afectó las líneas de energía. Entonces, sin duda el sol es un factor elemental del cual pues la vida depende definitivamente del sol, la fotosíntesis misma, la formación del sargazo mismo. Tan fácil como echar una semilla en la tierra, ¿no? Exactamente. Y por más que le eches agua, le eches abono, la cuides de los depredadores, pues si no hubo sol, no hay planta, ¿no? Claro, se nos estaba olvidando esto. Ahora, algunos nos dirían, bueno, oye, pero pues si eso pasa cada 11 años, había pasado antes, porque no había sargazo. Pues porque no es el único factor. Claro. ¿No? Hay otros factores que se aunan, claro, pero este es un factor que no se estaba tomando en cuenta y que definitivamente yo creo que es muy interesante que nos platiques de esto, porque no lo estábamos viendo así. Y bueno, ahora dinos, este ciclo que de cada 11 años, que para el sol es como si decir, inhala uno y exhala, o sea, 11 años no es nada para un gigante como el sol, son segundos en su metabolismo, en su funcionamiento. Pero, ¿qué podríamos esperar nosotros, por ejemplo, hablando precisamente, vinculando esta actividad solar con el sargazo? Esperaríamos que al haber menos manchas solares, que es cuando baja la temperatura, y más radiación, si entendí bien, hacia la Tierra, esperaríamos que eso podría hacer que este sargazo, de la forma tan abundante que ha llegado a Quintana Roo, en los próximos años empiece a disminuir. Puede ser un factor, que es precisamente ahora es cuando más debemos empezar a tomar análisis, muestras del pH del mar, porque si ahorita estamos viviendo, de hecho ya es algo preocupante por los mismos científicos, incluso ingenieros de NASA, dicen que estamos viviendo lo que es realmente un mínimo solar, en donde la Tierra está recibiendo menos radiación y posiblemente este sea un factor del cual incluso hasta los nutrientes que están en la parte, en lo que es la parte profunda del mar, empiece a ir hacia la superficie, aumentando los niveles de nitrógeno y de fósforo, que son los elementos que hacen que se propague más toda la contaminación que le estamos echando cuando no hay tanta radiación. Ahora, como bien comentas, si el sol está muy activo, la Tierra recibe más radiación, eso puede ser un factor del cual se regula, cambia el pH, hay menos fósforo, hay menos nitrógeno, entonces habrá sargazo, pero no en estas cantidades como la estamos padeciendo actualmente, ¿sí? Entonces, eso es un factor que hay que investigar, que hay que analizar. Creo que es una tarea muy interesante para los científicos en México, sí, que estamos viendo pues también el tema del sol como un factor del cual pues es también una respuesta, porque pues realmente es, ¿qué es lo que origina el sargazo? Siempre mencionan, ¿no? Pues los sedimentos, la contaminación, que sí son factores humanos, sí, efectivamente, pero también puede ser un factor natural que hay que considerar, ¿sí? Entonces yo siento que realmente este tema del sol
no se ha tocado mucho. Creo no, que ya... para nada, incluso yo no lo había oído antes. Claro. Fascinante y muy básico. Yo no sé por qué no nos estaba relacionando también con el sol cuando es algo tan básico. Insisto, Claro. cuando vas a sembrar una plantita, pues si no le da el sol, pues no crece. Claro. Si le da mucho el sol, se muere, claro. se seca. O sea, pero es un factor definitivamente determinante el sol. Y bueno, qué bueno que estás haciendo, porque tú eres el que está haciendo esta aportación, ¿verdad? Sí. No es que ya lo leíste en algún lado, ya lo viste, no. Sino siendo tú precisamente el presidente de la Sociedad Astronómica de Quintana Roo, bueno, pues sus antenas, la visión de ustedes precisamente Así está es. en este sentido, Así en es. todo lo que tiene que ver con la Tierra, con su relación con el cosmos. Claro. Y bueno, ustedes aterrizan y aportan, porque insistimos, es una ficha más Exacto. de lo que puede llegar a entender precisamente claro. cómo se está dando el sargazo y en todo caso a poder implementar una solución, pues teniendo todos los factores que lo originan. Es que es parte de lo que se le conoce como ciencias de la Tierra, dentro de también conocer la reacción mismo del planeta en relación con los cuerpos celestes. Es que te dirían, oye, ¿por qué ciencia de la Tierra si eso está allá en el cielo? Pues sí, nada más que la Tierra está en el cielo flotando. Claro, claro. Y entonces es un cuerpo celeste perfectamente interrelacionado Claro. y parte de, Claro. pues, en lo más básico que nos enseñan desde chicos, ¿no? Parte de un sistema solar, claro. pero que ese sistema solar es parte de otro sistema más grande y de otro más grande y galaxias y constelaciones, claro. y en fin, ese universo infinito que no nos entra en la cabeza. Algo infinito, porque nuestra cabeza es finita y no puedes entender algo infinito en una cabeza finita. Pero en fin, ese es otro tema. Muy interesante, Jaime. ¿Y tú cómo ves esto? ¿Has tratado tú, independientemente que nos estás exponiendo a través de este medio, hay alguna relación precisamente de la Sociedad Astronómica con otros entes científicos en Quintana Roo con los que puedas ya empezar a colaborar, a darles esto, o ni quien les haga caso? No, realmente no. Mira, nos hemos acercado y creo que realmente no... ¿No ha pegado? No ha pegado o no lo ha... Vamos, para ser sincero, no lo han asimilado del todo. Creo que la problemática es bastante grave. Y sí nos hemos acercado con algunas autoridades y bueno, pues no ha habido una respuesta muy inmediata, ¿no? Pero lo estamos haciendo como parte de las tareas y la labor de la misma Sociedad Astronómica, es estar la obtención de datos, información. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo esto es histórico, todo esto nos puede servir para incluso prevenir en un futuro otro ciclo Claro, de mínimo solar y tener, mira, tales fechas posiblemente vayamos a vivir las mismas condiciones que estamos padeciendo recientemente. Sí, algo que no se tomaba en cuenta, pero dadas las variantes actuales de efecto en nuestra Tierra, precisamente por el ser humano, que ya están llegando a límites, pues tendremos que empezar a tomar en cuenta todas las variantes. Y fíjate, triste es que hemos tenido aquí en esta mesa a diferentes exponentes de diferentes disciplinas, científicos de diferentes disciplinas, que desgraciadamente han dicho lo mismo que tú decías, que están tratando, que han dicho a las autoridades que medio les hacen caso, que no les hacen tanto caso, y dice uno, lo mismo que hablábamos de la Policía Federal, ¿cómo queremos combatir a la delincuencia si no está bien el organismo que va a hacerle frente? Nos pasa lo mismo, vemos a muchos especialistas diseminados, pero no vemos todavía que se les tome tan en serio y que sean parte precisamente de la información para poder encontrar la solución. Pues Jaime, te agradecemos mucho que nos hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido esta información. Ojo, que sale de Quintana Roo, porque no, hay veces que uno pues da información que viene de otros lados. Esta información, estas ideas, esta aportación precisamente para la solución del sargazo viene precisamente de aquí, de Cancún, Quintana Roo, y nos la presenta, insistimos, el presidente de la Sociedad Astronómica de Quintana Roo, José Jaime Herrera Cortés. Jaime, muchas gracias. Al contrario. Y estaremos en contacto contigo para lo que siga. Muchas gracias, al contrario. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.